Ok, para el ejercicio 2, ¿qué se nos pide? Escribir un programa que reciba un diccionario con los ingresos mensuales de los clientes de una empresa y devuelva una serie con el ingreso mínimo, máximo y media. Con el ingreso mínimo, el ingreso máximo y la media. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que hago? Defino esta lista de empleados por su nombre de pila simplemente, para hacer por simplicidad. Entonces uno podría aquí poner con apellido, pero por simplicidad solamente los nombres para desarrollar el ejercicio. Entonces, tengo mi lista de empleados, tengo Juan, Pedro, Pablo, Andrés, María y Francisca. Y luego defino una lista con sus sueldos, con 60, 30, 40, 20, 50 y 85. Es para tener números simples. Aquí uno podría tener números más grandes, etc. Y a continuación ejecuto empleado sueldo, creo un diccionario donde va a ir agregando cada uno de estos de los elementos de empleados, de esta lista de empleados, y los va a asociar con el sueldo. Por ejemplo, a Juan lo va a asociar con 60, a Pedro con 30, Pablo con 40 y así hasta Francisca que la va a asociar con 85. Ejecuto esto, muestro la lista de empleados sueldos, que está, perdón, el diccionario, ya no una lista, un diccionario. Muestro este diccionario y efectivamente fue asociando cada nombre con su sueldo. En el caso de Andrés, que está en la posición cuarta, lo asocio con 1, 2, 3, 4, con 20. Francisca es la última, lo asocio con el último 85. Y así cada uno de estos empleados lo fue asociando con su sueldo. Luego creo esta función, que llamamos función valores, donde primero defino estas cuatro variables, que son contador, que me va a ir contando los elementos del diccionario, suma, para que me vaya sumando los sueldos, máximo, para ir guardando el máximo de los sueldos, y mínimo para guardar el mínimo de los sueldos. Aquí lo importante de contador y suma es que esto me va a ayudar a sacar un promedio al final. Entonces, con este for voy recorriendo el diccionario y cada vez a contador le voy sumando 1 y a suma que definí como 0, le voy sumando los sueldos, que en este caso se obtienen con este comando que es diccionario K, donde para cada elemento del diccionario le va a mostrar el valor. Un poco para simplificar aquí, en el primer registro lo voy a utilizar como máximo mínimo, ¿ya? O sea, cuando entra este loop y el contador valga 1, va a tomar el sueldo de ese empleado, el primer empleado que está en la lista, del diccionario, perdón, y lo va a definir tanto como mínimo lo va a definir como mínimo y también lo va a definir como máximo. Ya, esto también ayuda a ser más general y no usar, por ejemplo, los clásicos como inicios, casos bordes que uno utiliza para el mínimo máximo, donde el mínimo le da un valor muy alto, cosa de que los otros valores vayan siendo menores, y al máximo le da un valor muy bajo, cosa de que los otros vayan siendo mayores. En este caso, un poco para hacerlo un poco más general y para simplificar también un poco esto, lo que hago es tomar el mínimo y el máximo como con el mismo valor que va a ser el valor del primer elemento del diccionario. Y para los otros casos, o sea, de 2 en adelante, tengo que comparar los valores. Entonces, perdón, se me bajé un poco más acá. Si el valor del diccionario es mayor a máximo, redefino el máximo con ese valor, ¿ya? Y en caso de que el valor sea menor al mínimo, redefino el mínimo con ese valor. Y este loop va a terminar, y al terminar voy a tener en contador, mi variable contador, va a tener todos los empleados, o en este caso los elementos del diccionario, y mi variable suma va a tener todos los valores, que en este caso son los sueldos. Y lo guardo en una variable que llamo promedio. Y finalmente, ¿qué hace esta función? Retornar promedio, retornar máximo y retornar el mínimo. Ejecuto la función para que quede guardada. Y ahora a esta función valores que creé le entrego
mi diccionario que también he creado que se llama empleados sueldos, para que me entregue el promedio, el máximo y el mínimo. Y si revisamos nuestros datos, efectivamente el máximo es el valor 85, el que está acá, y el mínimo es el valor 20. Y si adicional hacemos el cálculo del promedio, nos va a dar que nuestro promedio es 47.5. Por lo tanto, aquí tengo mi promedio, mi máximo y mi mínimo, todo esto es en una lista o una serie.